Bienvenidos otra vez. Hoy quisiera que habláramos acerca de el capítulo 2 de Filipenses, el versículo 5. Y dice el versículo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En nuestra cultura, esta palabra sentir generalmente la asociamos a emociones o a sentimientos, pero en el original en realidad tiene una definición más enfocada hacia una actitud, una manera de pensar. ¿Sí? La pregunta lógica sería, pues, ¿qué sentir hubo en Cristo, no? ¿O qué actitud tuvo Cristo? Y esta actitud está plasmada en los versículos del 6 al 8. Y me gustaría enfatizar tres partes de esto que me llamaron mucho la atención cuando estábamos leyendo. El versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esta frase da la idea de que Cristo no vio el ser igual a Dios como una ventaja. No vio, digo, cualquiera de nosotros ser igual a Dios sería una ventaja para cualquiera, pero Cristo no lo vio así. Cristo, siendo Dios mismo y teniendo todos los atributos de Dios, puso tu vida y mi vida por encima de eso, por amor. Y entonces aquí hay una pregunta que para ti y para mí debería ser súper relevante. ¿Qué es lo que tú consideras más importante en tu vida? ¿Qué es lo que tú consideras que te provee de una ventaja sobre los demás? Ya sea alguna habilidad, algún don, algún talento, lo que tú quieras. Tu físico, no sé. ¿Qué consideras tú que te provee de una ventaja sobre todas las demás personas? ¿Estarías dispuesto a dejar eso por amor a los demás? En Romanos 9:23 Pablo dice, y en los versículos anteriores dice, verdad digo en Cristo, no miento. Entonces Pablo lo que está diciendo es, esto que te voy a decir es verdad. O sea, aunque te suene así como muy loco, es verdad digo en Cristo, no miento. Y dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Entonces Pablo lo que está diciendo es, estoy incluso dispuesto, y no nada más dispuesto, o sea, lo deseo, ser separado de Cristo, con tal de que mis hermanos, hablando de los judíos, vengan a Cristo. ¿Estaríamos dispuestos tú y yo a renunciar a nuestra salvación por amor a alguien más? ¿Estaríamos dispuestos tú y yo a pasar la eternidad separados de Cristo por amor a otra persona? Eso es una pregunta que deberíamos hacernos y que la verdad, pues yo sí la pienso, decir, no inventes, o sea, yo sé lo que va a pasar si soy separado de Cristo por toda la eternidad. ¿Estaría dispuesto a hacerlo por amor a alguien más? Regresando a Filipenses, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice este versículo que Cristo se despojó a él mismo, nadie le obligó. Entonces, cuando Cristo se despoja a sí mismo, no solo significa que se encarna, que viene como hombre, sino que también de manera voluntaria se puso bajo la autoridad de Dios Padre. Por eso tú y yo vemos en los evangelios frases donde Cristo dice, la voluntad de mi Padre hago. Estas cosas nadie las sabe sino mi Padre. Cuando está orando antes de su crucifixión dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo voluntariamente se sometió a la autoridad de Dios Padre. Ojo, eran iguales. Recuerda que el versículo 6 dice siendo en forma de Dios, o sea, tenían la misma esencia, tenían el mismo nivel de autoridad, los mismos atributos, el mismo poder. Pero Cristo, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a someterse a la autoridad de Dios Padre. Muchas veces tú y yo no podemos someternos a nuestras autoridades porque nos consideramos mejores, consideramos que sabemos más, consideramos que somos más devotos, consideramos que somos más
más pros, no sé cómo le quieras decir. Pero Cristo nos pone el ejemplo. Tú y yo debemos de obedecer, respetar y honrar a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. La Biblia nos enseña que Dios ha puesto a las autoridades sobre nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Pero aún más debemos de vivir para servir a los que nos rodean. No solo se trata de obedecer a las autoridades, sino que debemos de vivir para servir a los demás. En el versículo 7 que leímos de Filipenses, dice que se despojó a sí mismo, o sea, voluntariamente estuvo dispuesto a someterse a la autoridad de Dios Padre, pero luego tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Y esta frase, esta palabra tomó, él mismo se adjudicó esta condición de siervo. Yo creo que nada de lo que tú y yo podamos tener, nada, es más grande o es más valioso que lo que Cristo estuvo dispuesto a dejar. Nada de lo que tú me puedas mencionar puede ser más valioso o pudiera ser más grande que ser Dios mismo. O sea, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos llamados a servir a los demás. Si regresamos a Filipenses, el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor de Cristo no nada más fue el someterse a la autoridad de Dios Padre y el venir en carne, que ya de por sí era mucho, fue mucho. Mi niña acaba de nacer hace 3 semanas y algo que yo no podía dejar de pensar cuando nació, que el pediatra me la enseñó, fue, pues, es un ser que acaba de nacer y que ya está sufriendo. O sea, acaba de nacer y ya tiene frío, en unas cuantas horas va a tener hambre, va a llorar porque su pañal está sucio, va a llorar porque hay que bañarla y hay cambios de temperatura y va a empezar a tener cólicos o todas las cosas que les pasan a los bebés. Desde el momento en que tú y yo nacemos, empezamos a sufrir. No sé si la palabra sufrir sea muy, muy intensa, pero empezamos a experimentar dolor, a experimentar cansancio, a experimentar hambre. Cristo no experimentaba nada de esto. No tenía ningún tipo de necesidad. No tenía ningún tipo de dolor. Y sin embargo, se hizo carne por ti y por mí. Entonces el hecho simple de que se haya hecho carne, o sea, ni siquiera te vayas hasta que murió a la cruz, sino simplemente imagínate que Dios mismo, que es todopoderoso y que no tiene necesidad de nada, estuvo dispuesto a venir a un cuerpo que sufre, que se cansa, que tiene hambre, que es tentado. Estuvo dispuesto a hacer eso. Pero luego dice que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Para ti y para mí, el ego es un problema muy grande. El qué dirán de nosotros, cuál será mi reputación, es un problema muy grande que nos hace tomar a veces decisiones erróneas. Tú y yo debemos de vivir en este mismo sentir, o sea, en esta misma actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál? Estoy dispuesto a humillarme a mí mismo. Vivo para servir, pero aún en ese servir todavía más estoy dispuesto a humillarme a mí mismo. Por amor. Sí. En Lucas 9, 23 y 24 dice, y decía a todos, esto es Cristo hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y esto que dice de todo el que pierda su vida no quiere decir que todo el que se muera como un mártir ese va a ser salvo, sino que el llamado de Cristo es es morir,
tú y yo tenemos que perder nuestra vida. ¿Eso qué significa? Que yo ya no soy el relevante aquí, yo ya no soy el importante es Cristo. Esto ya no se trata de mí ni de lo que la gente pueda decir de mí como tal. A mí lo que me interesa es que cuando la gente me vea pueda ver un reflejo fidedigno de Cristo, porque lo que importa es Él y su gloria. Si hemos muerto y ahora Cristo vive en nosotros, nuestra actitud debe ser descrita en estos versículos de Filipenses. Tú y yo muchas veces decimos que se resumiría en humildad, pero creo que no se termina de entender cuando solo decimos humildad. Entonces, regresa siempre a estos versos y si puedes, apréndelos de memoria. Si seguimos leyendo en Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 11, vamos a ver que termina diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Del versículo 6 al 8 se nos describe lo que Cristo hizo. Desde el versículo 9 al 11 se nos describe lo que Dios hizo en respuesta a esta acción de Cristo. Que le dio un nombre sobre todo nombre. Termina con esto que para mí debería estar en nuestra mente todo el tiempo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fuimos creados con un propósito específico tú y yo, dar gloria a Dios. Y esta frase dar gloria significa aumentar la fama de Dios o aumentar su reputación. En Corintios se nos dice que tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo, somos representantes de Cristo en la tierra. Nuestras acciones ya no son solo nuestras, sino que están directamente conectadas con Cristo. Todo lo que tú y yo decimos y hacemos tiene una repercusión en la gloria de Dios. Esto no significa que podamos achicar la gloria de Dios, pero sí significa que por como tú y yo vivimos nuestra vida cuando decimos ser cristianos, el nombre de Cristo puede ser vituperado. Y la gente, en vez de ver a un Dios que les ama y que está buscando transformar sus vidas, puede ver una opción inviable o una opción de solo religiosidad, pero en realidad nada que valga la pena. En Efesios 4:1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. El llamado de Cristo es uno, morir a nosotros mismos para que Él pueda vivir en nosotros.